Se entiende por léxico al conjunto de palabras conocidas de un idioma, es decir, su vocabulario, lo que recogen los diccionarios de dicha lengua. Es un conjunto de palabras y de significados asociados que sin embargo funciona en diferentes niveles. Por ejemplo, podríamos decir, ese no es el léxico apropiado para una niña de 10 años. O un profesional de las ciencias de la comunicación debe manejar un léxico acorde a su responsabilidad social. O también el léxico de los adolescentes actuales parece limitarse a unas pocas palabras. El concepto de léxico encierra varios significados, todos ellos ligados al mundo de la lingüística. Esta distingue entre varios tipos de léxico. El léxico activo, llamado también léxico productivo, está constituido por las palabras más comúnmente empleadas y de mayor uso en la lengua. El léxico pasivo se le llama también vocabulario receptivo, pues abarca el conjunto de palabras que no son de utilización común y cotidiana. Y existe la jerga. Se trata de un léxico especializado, al cual no se tiene acceso si no se pertenece a la comunidad que lo ideó y lo utiliza. ¿Qué es la semántica? La semántica es el significado de los signos lingüísticos y sus combinaciones. Relaciona un significante, que sería la parte material del signo, es decir, la palabra como tal que escuchamos, con el significado, que es la imagen acústica, según nuestro idioma y lenguaje. Aquí tenemos algunos ejemplos: de mesa, humanidad y humanismo. Pero entonces, ¿qué es la fonología? La fonología es la parte de la lingüística que estudia la teoría del sonido, la forma sonora del significante. Está enlazado entonces con la fonética, ya que la fonética estudia la esencia del significado y la fonología la forma del significante. La fonología describe la forma y el uso en que los sonidos funcionan en una lengua. Examinando entonces el tono, la frecuencia, la intensidad, el timbre y la cantidad, entre otras cosas. Durante los años 60 nació la necesidad de dividir el componente fonológico en una parte léxica, que se aplica antes del componente sintáctico e interactúa con el componente morfológico, y una parte posléxica que se aplica después. Kiparsi y Mahonan desarrollaron la teoría de la fonología, una propuesta que explicó muchas de las generalizaciones observadas en años anteriores, a través de un modelo de organización gramatical que daba cuenta de las interacciones observadas entre los componentes morfológicos y fonológicos. Kiparsi y Mahoman sintetizaron varias de las ideas anteriores y desarrollaron la teoría que se dio a llamar fonología léxica. El modelo de fonología léxica engloba reglas de formación de palabras en conjunto de la morfología y la fonología. Estas reglas son la fonología léxica y la fonología posléxica. En la fonología léxica se aplican reglas dentro de los límites de la palabra y son dependientes de la información morfológica, mientras que en la fonología posléxica se aplican siempre a nivel de frase. En conjunto con las reglas existentes en el español y la configuración de palabras, interpretamos el modelo de fonología léxica como una incorporación de la fonología. Si bien ya sabemos que la fonología es una rama de la lingüística, esta se centra en el estudio exclusivo de los sonidos, es decir, los fonemas de una lengua concreta. Por ejemplo, no hay una lengua que tenga los mismos fonemas que el español. Las reglas que gobiernan las acentuaciones de las lenguas varían de una lengua a otra. La importancia del estudio de los fonemas es que diferencian los sonidos. Y la morfología, que es parte de la lingüística, que estudia las reglas que rigen la flexión, composición y la derivación de las palabras. En el léxico, las reglas léxicas operan sucesivamente, primero sobre la raíz de la palabra, luego sobre los afijos más cercanos a ella y después sobre los afijos más lejanos. Pero, ¿qué son los afijos? Los afijos son secuencias lingüísticas que se le agregan a una palabra, bien sea antes, que es llamado prefijo. Este prefijo es el elemento de la palabra que se coloca antes de la raíz. Un prefijo cambia el significado o hace una nueva palabra.
o bien sea después, que es llamado sufijo, que es el elemento de la palabra que se coloca después de la raíz. El sufijo cambia el significado de la palabra, así como su función y en muchos casos el género. Conocer los afijos nos permite saber, deducir o cambiar el significado concreto de una palabra. Aquí vemos ejemplos de prefijos y sufijos. Entendiendo esto, el resultado de todas estas aplicaciones es una representación léxica preparada para ser insertada en la estructura sintáctica en una oración. La estructura sintáctica hace referencia al orden de las palabras, parte de la oración, para expresar ideas en forma lógica y adecuada, es decir, sin ambigüedades o en forma no entendible. ¿Qué es un lexema? Un lexema es la raíz de una palabra y aporta el mayor peso del significado de ella y es la parte que se repite al crear o utilizar palabras derivadas. Ejemplo: casa, casita, casota, casas, casonas, caseta. El lexema sería cas. Desinencias es la parte de los morfemas que indican el género, número y tiempo. Ejemplo: perro, género masculino, perros, plural, estudiaba tiempo pasado.